Devocional diario de Cielos Abiertos. Escrito por el pastor E.A. Adeboye, el supervisor general de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios. Hoy, domingo 5 de octubre de 2025. Tema: oraciones corporativas. Versículo para memorizar. Esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Lectura bíblica. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como el número de los discípulos aumentaba, surgió una queja de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: «No es correcto que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pero nosotros nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra». Este parecer agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos los presentaron ante los apóstoles, y habiendo orado les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. Mensaje de hoy. En Hechos capítulo 4, versículos del 21 al 30, después de que los apóstoles fueran encarcelados y amenazados, regresaron a su grupo y, unánimes, levantaron sus voces a Dios. El primer resultado de sus oraciones fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra de Dios con valentía. Hechos capítulo 4, versículo 31. Otro resultado de sus oraciones corporativas fue la gracia y el poder para predicar las buenas noticias de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, como vemos en Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amado, ¿quieres gran valentía para cumplir la voluntad de Dios? ¿Quieres experimentar gran poder y gracia? Entonces debes vivir en unidad con otros creyentes. Siempre que hay paz y unidad entre los creyentes, el poder de Dios es ilimitado. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, Herodes comenzó a perseguir y matar cristianos. Primero arrestó a Jacobo, el hermano de Juan, y como no hubo resistencia por parte de los creyentes, lo mató. Luego arrestó a Pedro y lo encarceló planeando ejecutarlo después de la Pascua. Sin embargo, la iglesia se reunió para orar continuamente por Pedro y no pararon hasta que fue liberado milagrosamente de Herodes. Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 11. También debemos vivir en unidad con otros creyentes si queremos experimentar un aumento exponencial. El diablo entiende el poder de la unidad en la iglesia. Por lo tanto, constantemente intenta mantenernos en desunión, haciéndonos pelear y chismear unos de otros. En la lectura bíblica de hoy, cuando el diablo trató de causar desunión en la iglesia primitiva, los apóstoles rápidamente nombraron hombres fieles para cuidar a las personas que se quejaban. Tan pronto como los apóstoles resolvieron el problema que amenazaba con dividir la iglesia, la palabra de Dios creció y el número de discípulos se multiplicó. Las iglesias que no operan en unidad no experimentarán el incremento de la palabra de Dios ni de su poder entre ellos hasta que resuelvan las cosas que causan desunión. Amado, no descuides los tiempos dedicados a las oraciones corporativas en tu asamblea local. La iglesia es una familia, y un dicho popular dice: la familia que ora unida, permanece unida. Esto es cierto porque la Biblia dice que 1 hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Punto clave: la iglesia que ora unida, permanece unida. Que tengas una mañana bendecida y bienvenido a otro nuevo día. Será un día victorioso y pleno para ti, en el nombre de Jesús.